Como dice la hermana Natalie, tengo solamente unos tiernos 36 años, mucho aún por vivir. Mi esposa, Yomali, que también tiene unos tiernos 30 años recién cumplidos, y nuestro unigénito que es Pablito, que tiene, ¿cuántos años tiene Pablito? 4 años. Muy bien. Ya, creo que esa pantalla está un poco más clara, así que para que puedan mirar ahí. Y les voy a pedir también su apoyo, que tengan a mano su celular o su Biblia, para que me ayuden con algunos textos bíblicos. Tenemos el desafío de abordar un tema bien amplio en muy poco tiempo, ¿ya? Así que la idea es que participemos todos, que todos podamos comentar algo. Así que la primera pregunta que yo voy a hacer es que, ¿saben ustedes qué es misión? Si alguien quiere comentarme algo, si alguien tiene alguna idea de qué es lo que es misión o qué es lo que es misiones, para que me puedan comentar. No hay respuestas incorrectas. ¿Alguien tiene una idea de lo que es una misión como concepto? Por ejemplo, hermano Ala Orellana, así, democráticamente. ¿Qué es lo que es una misión, pero en términos generales? Cumplir una labor. Cumplir una labor es una misión, ¿cierto? Por ejemplo, si yo trabajo en un servicio público, ¿cuál sería mi misión? Su trabajo, cumplir con su trabajo. Cumplir con mi trabajo, ¿cierto? Atender a la comunidad, ¿cierto? ¿Esa sería? Entregar información necesaria a la comunidad. Describe el motivo o la razón de la organización. Describe el motivo y la razón de la organización, y por lo tanto, si yo trabajo en esa organización, también es mi motivo y mi razón de trabajar en esa organización. Exacto. ¿Cierto? Si yo trabajo en la construcción, ¿cuál será mi misión? Construir. Si trabajo en la albañilería, ¿cuál será mi misión? ¿Ah? Estucar. Si trabajo en carpintería, hermano Hernán, ¿cuál será mi misión? Carpintero. ¿Y qué hace un carpintero? Hacer cosas con madera. Todo lo que es construcción en madera. Hermano Pedro, si alguien es maestro, ¿cuál es la misión de un maestro? Depende del rubro de la maestría, puede decidir, por ejemplo, un carpintero levantar los cimientos y sobre cimientos de una construcción. Correcto. ¿Y un maestro? ¿Cuál es la función de un maestro? Y el maestro de la palabra, en ¿Sí? este caso, entregar los fundamentos de la vida cristiana. Ya, muy bien. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo? ¿Cuál es la misión de un pastor de iglesia? Cuidar la oveja. Guiar la oveja, ¿cierto? El hermano Ricardo por allá dice. ¿Cuál es la misión de un pastor de iglesia? Una tarea o una comisión que se le encomienda a alguien especificando su misión, digamos. Sí, ya. Podríamos tener muchos ejemplos, ¿cierto? ¿Cuál es la función de un estilista, hermano? Que usted es experta en estilismo, como se llame. Embellecer a la persona por dentro. Embellecer a las personas. Ya. ¿Se fija que ahí dio una descripción bien amplia ella? No es solo porque ella, nuestra hermana estilista, nos acompañó en un proyecto social en Lonquimay. Ella embelleció a medio Lonquimay. ¿Ya? Ella dio una descripción bien amplia. No es solo embellecer a alguien, sino por fuera, sino por dentro también. Y que con ese embellecimiento la persona se sienta mejor, ¿cierto? Tenga más autoestima. Se fija con una tremenda descripción en función. Un reflejo hacia los demás, quizás un poquito más. Y que eso impacte a otros. Que refleja por fuera es lo que está como fuera. Sí, que eso impacte a otros también. Ya, ahora yo le voy a hacer esta pregunta más amplia, a ver si alguien se atreve a responder, porque insisto, no hay respuesta errónea. ¿Alguien más? ¿Sí? Un mandato y una orden. Una orden igual. ¿Sí? ¿Cumplir un mandato y una orden? ¿Sí? Ya, ahora la siguiente pregunta, fíjense bien. ¿Cuál cree usted que es la misión de un cristiano? Todos los que estamos acá hoy día nos consideramos cristianos, ¿cierto? ¿Cuál cree usted que es la misión de un cristiano? Y predicar el evangelio. Hablarle a otras personas de Cristo, predicar el evangelio, dice Nicolás. ¿Alguien más tiene alguna idea de cuál es la misión de un cristiano? Obedecer y someterse. Entregar la nueva vida que Cristo ofrece a una persona. Entregar la Reconciliar a las personas con Dios. Reconciliar a las personas con Dios. ¿Sabe que todo lo que hemos hablado? ¿Sí? La misión y comisión podría ser la de ir y hacer discípulos. Sí, justamente. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con la misión, ¿ya? Y aquí se usa un concepto que está en latín, porque fue como el primer concepto, digamos, pero en realidad es la misión de Dios, ¿ya? Y la verdad es que uno de repente dice, alguien por ahí podría cuestionarse, ¿Dios tiene una misión? Porque en realidad uno de repente piensa que la misión es nuestra, ¿cierto? Pero
Pero si nos vamos a la definición, la misión es del mismo Dios. Dios creó todo lo que existe, ¿cierto? Sí. Todo lo que vemos y lo que no vemos incluso, Dios lo creó. Sí. No sé si de repente se preguntáis cosas que nosotros en nuestro cuerpo humano que no se alcanzan a ver porque son microscópicos. Aún esas cosas que no vemos, Dios lo creó. Y Dios creó todo para Él, para su gloria. ¿Sí o no? Y dentro de toda la creación hubo un pequeño pero gran elemento a la vez que fue creado y a la vuelta de la esquina le dio la espalda enseguida. ¿Cuál fue? El hombre. Ese elemento que Dios lo creó y se apartó enseguida. El hombre. La Biblia dice que el hombre está solo por debajo de los ángeles. Es la máxima creación de Dios, ¿cierto? Y el hombre se apartó de Dios. Entonces, ¿cómo cree usted que se siente Dios de que Él creó todo para Él y para su gloria y que su máxima creación se aparte de Él? Pensemos que Dios también, alguien dice que Dios no tiene sentimientos, pero en el fondo somos creación de Él. Y la Biblia, como nuestro maestro acá nos puede refrendar aquello, la Biblia también da cualidades como para que nosotros entendamos como cualidades humanas. Cuando la Biblia dice Dios se entristeció, Dios se enojó, ¿cierto? Atributos morales. Podríamos decir que Dios se entristece cuando el hombre lo crea e inmediatamente le falla, se vuelve atrás, ¿cierto? Y la misión de Dios es básicamente entonces, como dijo el hermano Gabriel, parece, quiere volver a traer a su máxima creación para que esté en comunión con Él, ¿cierto? Esa es la misión de Dios, que el hombre que Él creó, que se apartó, vuelva a reconciliarse con Él. Eso es básicamente la misión de Dios, ¿ya? ¿Y eso se está cumpliendo al día de hoy? ¿El hombre se está reconciliando con Dios? En parte. Nosotros podríamos decir, casi sin temor a equivocarme, nosotros todos los que estamos acá estamos reconciliados con Dios. ¿Amén? Vamos avanzando, por favor, hermano Panchi. Pero ¿sabe qué? Cuando hablamos de la misión de Dios, muchas veces pensamos que solamente la misión comienza con Cristo, ¿cierto? Jesucristo llega a la tierra, se transforma en hombre siendo Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, ¿cierto? Y se transformó en hombre y más encima vino a morir por nosotros, ¿ya? Y nosotros muchas veces pensamos que la misión de Dios comienza con Jesucristo, pero ¿sabe qué? La misión de Dios comienza desde el inicio. Y por ahí, hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando con un gran maestro que se llama Peter, él nos enseñaba que el primer evangelio parte incluso en Génesis. Y por favor, ahí tenemos una versión, la actual, ¿cierto? Traducción lenguaje actual. Lenguaje actual, para que la entendamos bien. Ahí podríamos decir que algunos plantean también teólogos que ese es el primer evangelio que aparece en Génesis, o el protoevangelio, el primer evangelio, y dice así, o alguien que quiera leer, por favor, Pastor Víctor, ¿puede leer, por favor? Haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre tu descendiente y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Está difícil de entender eso, ¿no? Le habla a la serpiente. Tengo otra versión aquí. A ver, ¿puede leerla, por favor? Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella destrozará la cabeza y tú le pisarás el talón. ¿De qué está hablando ahí? ¿Alguien sabe? Ese es el primer evangelio. Una lucha. Dice que puso enemistad y va a haber una guerra continua. ¿Se fija ahí? Entre el bien y el mal. Se entiende mal la versión Reina Valera. El escritor de campo cruzado. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el Pero es más amplio el texto. Si alguien lo tiene, la Reina Valera. ¿Alguien lo quiere leer en Reina Valera? Algunos dicen que esa es la versión oficial de Dios. Por favor, sí. En el nombre del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya, no vamos a hacer una clase de teología, pero aquí básicamente hay una enemistad entre dos entes, podríamos decir. Cuando habla de la mujer, ¿a quién se refiere? A la iglesia. La iglesia, ¿cierto? Cuando hablamos que la iglesia es la novia, se le menciona como una mujer. Y le dice, pondré enemistad entre tú. ¿A quién le está hablando? A Satanás mismo, a la serpiente. Entonces le está diciendo, voy a poner enemistad, o va a haber siempre pleito entre tú, Satanás, y la iglesia. ¿Cierto? Pero sabe que aquí, por eso digo, ya me voy a ir un poco a la teología, pero hay uno que le va a herir en el talón, como un daño menor, pero la iglesia le hará un daño mortal a través de Jesucristo.
le hará un daño mortal en la cabeza. ¿Ya? Herida de muerte. Herida de muerte. Ya. No nos vamos a detener mucho más en eso, pero anótelo. La misión de Dios comienza desde Génesis, no necesariamente desde Cristo en el Nuevo Testamento. La siguiente, por favor, hermana Panche. Veamos la historia de Dios desde el inicio. Ya, la siguiente. Aquí quiero que me ayuden varios, por favor. Nos vamos a separar democráticamente igual. Por favor, algún hermano de que pueda buscar mientras Génesis 22:18. Alguien de aquí al medio, por favor, que busque Isaías 12:4. Alguien de por allá, por favor, que busque Salmo 45:17. Otro hermano de acá de nuevo, Mateo 28:19. Alguien de al medio, por favor, que busque Hechos 1:8. Y alguien de allá, de la fila del hermano Pedro, que busque Hechos 13:1-3. ¿Ya? ¿Por qué les voy a hacer leer todos estos versículos? Porque nos dan cuenta de que la misión de Dios, insisto, está desde el inicio, desde Génesis mismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo hablaba y explicaba a sus discípulos, a quienes le escuchaban? Él no se refería a la Biblia como dice el Antiguo Testamento. Él nunca decía eso, ¿cierto? Porque el concepto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es un concepto más moderno que usamos nosotros para poder buscar los libros más fácil. Pero en la antigüedad no estaba esa terminología. Se fijan que Cristo decía, como decían Moisés y los profetas. ¿Ha escuchado ese concepto? Sí. Entonces, cuando él mencionaba a Moisés y los profetas, estaba haciendo básicamente alusión a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver cómo desde Moisés y los profetas ya se estaba hablando de la misión de Dios. Por favor, ¿quién tiene Génesis 22:18? Dice así en el nombre del Señor. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto